Pues yo quiero hablarles en esta tarde, siguiendo la serie Seguros en Cristo, el tema número 12. ¿Y a dónde vamos? En el 12. Y el título de este tema se llama Textos controversiales sobre la salvación. Porque ya hemos visto que hay cristianos que tienen la gracia mal entendida. Unos se han vuelto a un evangelio de obras y han caído en el legalismo, y ese es un extremo. Es decir, es la salvación más el bautismo, la salvación más dar dinero, la salvación más buenas obras, y eso, querer involucrar las obras para obtener la salvación y ganarse el favor de Dios, ese es un error teológico. Y por eso muchos cristianos caen en el extremo del legalismo. Tienes que hacer esto, quítate esto, ponte esto, no sé qué más allá. Guardan los días, los años, decía Pablo. Me temo que he trabajado en vano con vosotros, queriendo añadir obras a la obra de salvación. Pero está el otro lado de la malentendida gracia para algunos que se van al libertinaje. Pues ya somos salvos. Los otros del legalismo dicen, pues la salvación hay que guardarla, hay que cuidarla porque se nos pierde. Y entonces por eso son buenas obras. Pero los otros que tienen un entendimiento respecto a que la salvación no se pierde, pero por otro lado dicen, entonces ya soy salvo, puedo hacer lo que me da mi gana. Ya puedo, no me pierdo ya soy salvo. Y lo uno y lo otro son extremos. Son conceptos distorsionados de la gracia. Y comenzamos a ver unos versículos desde la reunión pasada que parece como que si sugiere que la salvación se pierde. Hoy vamos a ver otros dos versículos para aquellos que dicen que la salvación se pierde, y vamos a tocar de los textos que salen a relucir inmediatamente cuando algún cristiano escucha que la salvación no se pierde. Luego dicen, pero ¿y qué con Hebreos 2, versículo 3? A ver, abran su Biblia en Hebreos 2, 3. Porque ese es otro de los versículos que se sacan a relucir para argumentar que se pierde la salvación. Si se pierde la salvación, ¿cuántos pecados hacen perder la salvación? Si la salvación la obtuviste por gracia, ¿será posible mantenerla por obras? Bien, vamos a leer. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, ya ve, pastor, ahí está, es claro. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ok, si nosotros leemos el versículo así nada más, bueno, así aparentemente eso significa. Pero vamos a estudiar dos cosas en esta tarde. Uno, vamos a estudiar el contexto que rodea al pasaje que está alrededor, antes y después de este versículo. Eso significa el contexto, para saber de qué está hablando, si no, pues lo malinterpretamos. Y posteriormente vamos a estudiar el significado de la palabra salvación. ¿Qué significa salvación allí? Ok, primero vamos a estudiar el contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué es el contexto? Es lo que viene antes del versículo a interpretar, y después del versículo a interpretar, para que no nos perdamos. Ok, capítulo 1, perdón. Vamos al contexto de Hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios a los antiguos? ¿Por medio de quiénes? Díganlo. De los profetas. Ok. ¿Qué habló? ¿Qué habló Dios por medio de los profetas? A ver, ¿alguien me puede decir? Pues que el Mesías iba a venir a salvarnos de nuestros pecados. Ese era el mensaje que Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, en tiempo pasado, por medio de los profetas. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje no era el anticristo, ¿verdad que no? El mensaje era la venida del Mesías, que iba a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y eso lo profetizó en Isaías, Jeremías, de todos los profetas. Entonces Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿San Pío? Es Jesucristo. Ok, nos ha, digan todos, hablado por en medio del Hijo. Ya. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, dice aquí el texto: Dios nos habló entonces ahora a nosotros en los postreros días por medio de su Hijo. Hago un par de preguntas. ¿De qué nos habló el Hijo? De que Él era el único Salvador del mundo. ¿Estamos o no? Ok. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Digan todos mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús por medio del cual Dios nos habló a través de su Hijo? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Fue este: de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, perdición eterna, mas tenga vida eterna, salvación eterna. Entonces, ¿qué fue lo que nos habló por medio del Hijo el Padre? Un mensaje. ¿Estamos o no? De que Jesús era el Mesías. Ok. En los versículos 5 de Hebreos 1, versículo 5 hasta el versículo 14, no lo vamos a leer todo, pero déjeme decirle de qué habla aquí. Aquí estos versículos hablan de la supremacía del Hijo, o sea, de Jesús, sobre los ángeles, sobre los humanos, sobre la creación, y lo muestra como digno salvador del mundo. Eso sigue siendo parte de ¿qué? ¿Alguien me lo puede decir? Del mensaje. ¿Estamos o no? Dios nos habló a través de los profetas en el pasado, pero en los últimos tiempos habló a través del Hijo. ¿Qué habló a través del Hijo? Que Él era el único Salvador, que Él era el único camino, que el que creyera en Él no se perdería, que Jesús era un digno Salvador, era más grande que cualquier ángel, mucho más grande que cualquier humano, estaba sobre la creación. Entonces, esa era parte del mensaje. Lo más grande que Dios tenía, Jesucristo vino a morir por nosotros. Ok, entramos al capítulo 2. Versículo 1, acuérdense que estamos leyendo el contexto. Ok. Por tanto, dice, esa frase, por tanto, significa lo siguiente: en vista de que el único Salvador es Cristo, en vista y por lo tanto de que el Padre nos habló en los últimos tiempos por medio de su Hijo, y Él, porque Él está sobre toda la creación, no había otro que fuera suficientemente digno para morir por nosotros, porque Él fue el único sin pecado. Por lo tanto, dice, en vista de que este era el mensaje acerca de Jesús, por tanto, dice, es necesario, estoy en capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia, prestancia, ¿sí?, constancia, atendamos a las cosas, escuchen, que hemos oído, el mensaje de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, que está sobre toda la creación y solo Él podía morir en lugar de todos los pecadores. ¿Estamos? Ok, fíjense. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y luego dice en el versículo número 1, al final, no sea que nos deslicemos. ¿Así dice en su Biblia? Ok. ¿Qué significa? O sea, atender al mensaje. Porque si no lo atendemos con diligencia, lo que dijo el Hijo mismo acerca de Él, que fue el mensaje del Padre, nos podemos deslizar. ¿Qué significa deslizarse? Viene del griego pararrueo, que significa, escuchen, pasar por alto. Significa sin prestar atención. Significa marchar o andar a la deriva. Y da la idea de un barco que está en alta mar, pero que perdió el timón. ¿Cómo lo conduce? Quedó a la deriva, se dice, ¿no? De un barco que ya no tiene control, quedó a la deriva. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta. Si deslizar significa pasar por altos, no prestar atención, marchar a la deriva, les pregunto, si no atendemos las cosas que hemos oído, nos podemos deslizar, porque la pregunta es, ¿pasar por alto qué? El mensaje, muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es el Salvador. Ok. Otra pregunta. Puesto que deslizarse en el griego significa pasar por alto, significa sin prestar atención, ¿a qué les pregunto? Al mensaje del Evangelio. ¿Estamos? Ok. Conclusión. Deslizarse en este versículo no significa perder la salvación. Porque si no atiendes al mensaje de salvación, si no atiendes y haces caso y obedeces y te entregas al mensaje de que Jesucristo es el único Salvador, no tienes la salvación. Entonces, ¿cómo la pierdes si no la tienes? ¿Cuántos ya atendieron el mensaje de salvación? Que son salvos, pero no todos, fíjense. Entonces, si hay alguien aquí que no atiende, pasa por alto, no presta atención al mensaje de que Jesús es el único y suficiente Salvador, anda a la deriva, no sabe a dónde va. Eso significa deslizarse. Entonces nunca está implicando
que la salvación se pierde, porque ¿cómo? Si todavía no la tiene, ¿cómo la va a perder? Ok. Es decir, déjeme parafrasearle un poco. Lo que dice este texto es que no pasemos por alto el mensaje de Jesús, de que Él es el Salvador. Que este mensaje del Evangelio nos ha iluminado y nos ha mostrado el único camino a la salvación, que es Jesucristo. Y que no pasemos por alto este mensaje, porque si lo hacemos, vamos a andar a la deriva. Y ya qué sacrificio hay. ¿Qué hacer por alguien que pasa por alto el mensaje del Evangelio? ¿Qué se puede hacer por él? Nada. Y alguien que pasa por alto y no presta atención al mensaje de salvación, no se entrega al Salvador, no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo va a perder su salvación? Ok, Hebreos 2:2. Entonces dice, pongamos atención allí, no sea que nos deslicemos, que pasemos por alto y andemos a la deriva. Versículo 2, escuchen. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, aquí se refiere a la ley de Moisés. Según este versículo y otros más del Antiguo Testamento, muestran que los ángeles entregaron a Moisés las tablas de la ley. Ok. Yo quiero que noten esto. Si la palabra dicha, refiriéndose a la ley, fue firme, ¿qué significa firme? Que fue segura. Era la palabra de Dios. Fíjense, si esa ley fue firme, porque era la palabra de Dios y era el mandamiento santo y justo, dice, y toda transgresión y desobediencia a la ley, ¿estamos? Recibió justa retribución. Esa frase justa retribución significa castigo, porque todo el que violaba la ley, los principios y mandamientos de la ley, recibía castigo de parte de Dios. Acuérdense que Dios al que ama disciplina. ¿Se acuerdan de eso? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, notemos esto. Si la ley que fue dada por medio de ángeles a Moisés, cuando se desobedecía, traía consecuencias, si Dios entraba en una disciplina con sus hijos, y aún los que de alguna manera decían yo creo en la ley, pero que en realidad su corazón no estaba con Dios. Fíjense lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Ahora, les pregunto, ¿de qué escaparemos? ¿Alguien dijo por ahí? Del castigo. ¿Estamos o no? Porque está hablando que los que violaban la ley recibían un castigo de parte de Dios. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿De qué escaparemos? Del castigo. ¿Por qué? Por descuidar, si descuidamos una salvación tan grande, dice. Ahora, aquí el problema es, las palabras a interpretar y a estudiar son la palabra descuidar. Digan todos descuidar. Del griego ameleo, que significa tener en poco. Significa desatenderse. Significa menospreciar. ¿Menospreciar qué? A ver si alguien me puede decir. El mensaje, déjenme planteárselo de esta manera. Otra vez, lo voy a retomar. ¿Cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos? ¿Qué es descuidar? Si tenemos en poco, si nos desatendemos, si menospreciamos, ¿qué? Permítame, le pregunto, ¿la salvación que ya tenemos o el mensaje que nos puede salvar? Muy bien, muy bien. Déjenme ahora yo aplaudirle al Señor, porque ustedes están entendiendo. Están siendo iluminados a través de la exposición de la palabra de Dios. ¿Estamos? Los que se quedan en blanco, ni modo, yo no puedo hacer más. Ok, ahora vamos a estudiar la palabra salvación. Porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, al castigo. Aquí fíjense, el castigo es castigo eterno, perdición eterna. Si descuidamos, si menospreciamos, si desatendemos una salvación tan grande. El asunto aquí es el siguiente. Vamos a estudiar qué significa salvación en este versículo. Déjeme hacerle una observación. Escuche bien. Una de las reglas de la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Es la materia que nos enseña a cómo interpretar correctamente los textos de la Biblia. Son principios que se fueron desarrollando y entre ellos está una de las reglas de interpretación bíblica para no hacer una interpretación equivocada, precisamente es considerar el contexto, que es lo que ya vimos nosotros. Esa es una regla. Pero
Hay otra regla en la hermenéutica que dice así, escúcheme bien, ponga atención. Se debe tomar la frase o la palabra que se va a interpretar, en este caso salvación. Retomo, se debe tomar la frase o la palabra que se va a interpretar en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase. Ahí va otra vez, ahí va otra vez. Yo no llevo prisa. ¿Ustedes llevan prisa? Bueno, ahí va otra vez. Se debe tomar la frase o palabra, en este caso salvación, en el sentido que indica, o sea, te va a indicar el verdadero significado, lo que está alrededor de la palabra, en este caso salvación, las palabras que rodean la frase. Déjenme poner un ejemplo así llano, así del vulgo, ¿sí? Supongamos que estamos en la playa. Entonces, el contexto es la playa, ¿no? Pues traemos el traje de baño, vamos a darnos un chapuzón, yo le digo a usted. Pero yo le digo, pero como no sé nadar, tráeme la cámara. Entonces usted llega con la cámara fotográfica. ¿Verdad que llega con la cámara fotográfica? Digo, ¿cómo entiende usted a qué cámara me refiero? Escúcheme bien, escúcheme bien. Por lo que está alrededor de la palabra cámara. ¿Qué está alrededor de la palabra cámara? El mar, el traje de baño, me quiero meter a nadar. Entonces allí cámara es la rueda inflada. Y nadie va a llegar con una cámara fotográfica. Porque, oye, tráeme la cámara. Pues tú dijiste que te trajera la cámara. Ay, sí, ¿cómo me la pongo para no ahogarme? O imagínate que yo estoy aquí y digo, a ver, corre Chuy, tráete la cámara. Tráete la cámara. Entonces él corre y llega con la llanta. ¿Verdad que no, Chuy? No. ¿Por qué se entiende que no le estoy diciendo de una cámara de aire para nadar? ¿Por qué? Por el contexto en el que estamos. ¿Estamos? Ok. Un ejemplo bíblico. Fe. Digan todos fe. ¿Qué significa fe? En su estricto sentido, significa creer. Ese es en su sentido primario y estricto. Fe es creer. Ahora, ¿qué significa? Les pregunto yo, esta frase que voy a decirles. Vengo a dar fe de lo sucedido. ¿Vengo a hacerles creer de lo sucedido? Bueno, ok. ¿Qué significa fe en esa frase? Vengo a dar fe de lo sucedido. ¿Alguien me puede decir? Testimonio, hacer constar. ¿Estamos o no? Ok, otro ejemplo del vulgo. Porque estamos tratando cosas espirituales. Pero es importante que les explique esto para que entiendan. Ok, otro ejemplo. Doy fe de los bienes embargados. ¿Doy creer de los bienes embargados? O sea, por favor. Ahora fíjese, yo noté algo. Estoy usando la misma palabra, fe. Pero según lo que está alrededor de esa palabra, tiene distintos significados, ¿sí o no? ¿Qué significa entonces? Doy fe de los bienes embargados. Doy constancia de los bienes embargados. Un carro, una casa, un horno microondas. Doy fe que esto quedó embargado. Doy testimonio de que esto quedó embargado. Ok, ahora vamos a un ejemplo bíblico. Para que vea que fe no siempre es creer. Y salvación no siempre es lo que muchos creen que dice ahí. Ahí va un ejemplo en la Biblia. Gálatas, abra su Biblia. Ponga una señal en Hebreos. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Dice así: solamente ¿qué dice ahí? Oían decir, referente a Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué significa fe allí? Evangelio, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué no es un mensaje? Ok, entonces ¿cómo se lee este texto? Según la regla de la hermenéutica, que dice que se debe de tomar lo que viene alrededor de la palabra a interpretar para darle su verdadero significado. Entonces se lee así: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el mensaje que en otro tiempo asolaba. ¿Sí o no? Es más, algunas Biblias ya lo traen así.
sobre todo las Biblias modernas, la versión internacional y algunas otras. Otro ejemplo, vamos a Hechos 17, Hechos 17, 31. ¿Se fija cómo fe ha cambiado el significado? Según ¿qué? Lo que rodea a la palabra a interpretar. ¿Estamos? Bueno, no sé si me está entendiendo o no. No está complicado, ¿verdad que no? Tal vez es complicado para alguien que no ha escuchado los otros 11 mensajes. Pero bueno, dije yo, Hechos capítulo 17, versículo 31. Vamos a ver si fe significa aquí mensaje del evangelio o creer, o vamos a ver qué significa aquí. Voy a leerlo, 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesucristo, muy bien. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que me diga qué significa aquí dando fe a todos, le regalo la guitarra de Chuy García. Ese es Daniel. Bueno, ni modo, Daniel ya está regalada. Muy bien el testimonio, la prueba. ¿Están comprendiendo? ¿Estamos o no? Algunos están así como, ¿y cómo quisiera yo? Fíjense, esta es una de las cosas. ¿Cómo quisiera uno poder decidir por ustedes, pero no se puede? No se puede. Eso es algo que cada quien decide, porque la iluminación, acuérdense, no sea que habiendo sido iluminados, aún así no atiendan al mensaje, ya que sacrificio hay. Se les explica y dicen, ay. Y algunos, por sus prejuicios que se fueron formando a través de una mala interpretación de la Biblia, les cuesta más trabajo escuchar esto, a pesar de que la mayoría lo está entendiendo, fíjense. Pero otros se resisten y dicen, bueno, es obvio y es claro que fe en estos dos versículos y en muchos más no significa lo mismo. ¿Estamos o no? Ok. Vamos a estudiar pues la palabra salvación. Digan todos salvación. Pues digan todos salvación. Fuerte. Bueno, ya más fuerte no pueden. Está bien. Yo quisiera que lo hubieran hecho más fuerte. Ok. Pero en eso no tiene importancia eso. Ok. Salvación. ¿Cuál es el sentido primario y estricto del significado de salvación? Déjeme darle la respuesta. El significado primario y estricto de la palabra salvación es liberar de la condenación del infierno al creer en Cristo, que nos perdona nuestros pecados, que nacemos de nuevo, nos convertimos, somos una nueva criatura y ya no hay ninguna condenación. Eso es salvación. ¿Estamos? Ahí va otra vez. En su sentido estricto, el significado de salvación es librar de la condenación del infierno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es salvación en su sentido estricto. Ok, pues vamos a ver Romanos 13:11 y vamos a ver si salvación significa en este versículo librar de la condenación del infierno por razón de haber creído en Jesús. Y vamos a descubrir algo interesante. Romanos 13:11. Romanos 13, versículo 11. Dice así. Fíjense qué versículo, Está buenísimo este ejemplo. Y esto, dice Pablo a los romanos, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Caray. Ese versículo sí que está difícil, oiga. No me lo puede explicar, pastor, con mucho gusto. Por eso estoy. Y gratis, sin cobrarle la entrada. Ahora ya el cobrar la entrada ya lo disfrazaron de donativo. ¿Se han fijado? Ahora dicen donativo. O sea que si usted va a un evento cristiano donde diga donativo 200 pesos y usted no los trae, se puede pasar, porque es un donativo. Si lo detienen y le dicen no has pagado tus 200 pesos, entonces ya no es donativo, porque el donativo es algo que tú das por libre voluntad. Pero ese es otro asunto, ¿verdad, Chuy? Ok, vamos a ver. Dice así. Porque ahora dice, y esto conociendo el tiempo que ya, los tiempos finales se refiere aquí.
que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya dejen de estar allí como que, no, miren, se acerca el final, dice Pablo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver. ¿Cómo entiende ese versículo? A ver, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Parece como que tiene la salvación y no la tiene. O sea, ¿cómo viene la salvación? Por haber creído, ¿no? Por tener fe en Cristo, por medio de la fe. Pero luego dice, pongámonos las pilas porque está más cerca nuestra salvación. Oye, ¿eres salvo o no? Ese no es el problema. El problema es qué significa ahí salvación según el contexto, las frases que rodean a la palabra salvación. Si alguien me lo dice, la venida de Cristo, te la puedes llevar la guitarra. A ver, pongan sus ojos ahí en el versículo. ¿Qué significa salvación ahí? ¿Librarnos de la condenación del infierno? A ver, díganlo, ¿sí o no? No, porque dice, está cerca de nosotros nuestra salvación, está más cerca que cuando creímos. O sea, es decir, ya tenemos la salvación y estamos esperando la segunda venida de Cristo que venga por los que hemos creído. ¿Estamos o no? ¿Se entiende o no? Ok, algunos siguen allí, pero Señor, ayúdalo. Ábreles los ojos de su entendimiento. Porque esto es muy importante, hermanos. Otro ejemplo, Hechos 13, versículo número 25. Hechos 13, 25. Aquí Pablo está testificando acerca de, pues, del Mesías, está dando ahí, hablando de David, de cómo Dios había profetizado por medio de él, etcétera, etcétera. Entonces leemos en 13, 25, vamos a ver qué dice. Mas cuando Juan, está narrando aquí Pablo, mas cuando Juan terminaba su carrera, ¿cuál Juan? El Bautista, ¿no? Dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. O sea, que aquí Juan el Bautista está diciendo, que le estaba diciendo a los judíos de ese entonces, pues ¿quién creen que soy yo? Yo no soy aquel que había de venir. Yo no soy él. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Pero cuando lo vio venir dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, no soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿De quién está hablando Juan el Bautista aquí? Que Pablo está narrando. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Qué significa la palabra de esta salvación? La palabra de este mensaje. ¿A quién era enviado esa palabra? Porque aquí lo que hace es decir la palabra de esta salvación como el mensaje. Otra vez, fíjense cómo todo se está yendo al mismo punto. El mensaje de salvación. ¿Estamos o no? Entonces aquí no está hablando de la condenación. No, para nada está mencionando eso. De salvación como condenación al infierno. Ok, volvamos a Hebreos capítulo 2. Retomo el versículo 1, 2 y luego estudiamos el versículo 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, al mensaje de Jesús, del Evangelio, perdón, no sea que nos deslicemos, que pasemos por alto y andemos a la deriva, dice. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, segura, y toda transgresión y violación y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si pasamos por alto, si no atendemos una salvación tan grande? Pregunta aquí, en el versículo 3, ¿qué significa cómo escaparemos? ¿A qué? Al castigo, muy bien, muy bien, muy bien. Pero luego dice, ¿cómo escaparemos nosotros al castigo si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la respuesta es esta. ¿Qué significa? ¿Cómo escaparemos al castigo eterno si descuidamos? ¿Qué significa descuidar? Si desatendemos, si menospreciamos, si pasamos por alto el mensaje de Cristo, de que Él solamente nos puede dar la salvación. Entonces, escúchenme bien, ¿qué significa aquí salvación? El mensaje. Ahí está. Aquí salvación significa el mensaje de la salvación. No está hablando de la salvación en sí misma.
No está hablando de descuidar la salvación, sino el mensaje de la salvación. ¿Estamos o no? Ok, gloria a Dios. ¿Tiene dudas? En el mismo versículo 3, para que vea que ahí salvación es el mensaje. ¿Qué dice? La cual, ¿qué significa la cual? La enseñanza, el mensaje que da salvación. ¿Estamos? Ok, otra vez. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, ¿qué se anuncia? Un mensaje. Es decir, la salvación se anuncia, pero los oyentes no son salvos automáticamente nada más por escucharla. ¿Estamos o no? Ok, fíjese. La cual, la enseñanza acerca de la salvación, el mensaje de salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Cuál Señor? El Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos fue confirmada por los que la oyeron. La pregunta aquí, ¿quiénes? Dice, nos fue confirmada por las que la oyeron. ¿Quiénes oyeron la enseñanza, el mensaje de salvación? Los apóstoles, hermano. Ahí va, otra vez. Es que tiene que estar, miren, está sencillo, pero a la vez es profundo. Ok, lo vuelvo a retomar. Yo no llevo prisa, ¿ustedes sí? Además ya perdió Brasil y Argentina, ya el mundial ya perdió todo interés, ya, olvídelo ya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, acuérdense que aquí salvación significa mensaje, enseñanza acerca de la salvación, la cual, la enseñanza de la salvación, habiendo sido anunciada, anunciada, un mensaje, primeramente por el Señor, nos fue confirmada, ¿qué? La enseñanza de la salvación por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron el mensaje del evangelio y luego lo transmitieron? ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Estamos? Ok, ¿más dudas de que salvación significa mensaje? Versículo 4. Todavía seguimos en la primera regla de interpretación del contexto, fíjense. Pero ya entendimos que salvación, esta palabra se entiende bajo las frases que vienen alrededor. Ok, versículo 4. Testificando Dios, el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿estamos? Que nos habló antes por los profetas y en los últimos tiempos nos habló por el Hijo. Ok, tomo otra vez 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, muy bien. Testificando Dios con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué significa en el versículo 4? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Qué significa testificando? Apoyando. Significa confirmando Dios el mensaje que dio su Hijo Jesús, y después los apóstoles lo declararon. ¿Cómo lo confirmó? ¿Cómo lo testificó? ¿Por medio de qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Es clarísimo, hermano. ¿Sí o no? ¿Se le aclaró? Entonces la pregunta es, ¿este versículo está hablando que la salvación se pierde? No, porque nunca estos textos están hablando de la salvación en sí, sino del mensaje de la salvación. ¿Claro o no? Ok. Otro versículo controversial. ¿Quedando claro el asunto? Ahí va otro. Busque en Mateo 24:13. Este está bueno también, porque como ya quedó descartado de que esos textos no hablan de que la salvación se pierde, entonces los que piensan que se pierden ya sacaron otro. Mateo 24:13, pastor. A ver, vamos a estudiar. ¿Les gusta estudiar la Biblia? No, pues que es hora que se la vengan uno a decir en una hora. Ya cuando ustedes sepan sacar por sí mismos esto, han dado un paso gigantesco. Están listos para enseñar. Antes todavía no. Mateo 24:13. Pueden testificar y algunas cosas, pero esto requiere mucho estudio. Ahí va. ¿Y qué con este, pastor? Ya lo agarramos aquí. Este no nos los va a poder contradecir, para los que dicen que la salvación se pierde. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ay, estoy temblando porque no sé qué voy a decir. Es la misma regla de interpretación.
Lo que acabamos de hacer hace un rato, el contexto, lo que viene alrededor, ¿sí? El versículo entonces dice, el que persevere hasta el fin, este será. Entonces fíjense, será salvo. Parece como que perseverar es algo que tenemos que lograr. Y perseverar ya habla de obrar, ¿no es cierto? Entonces, parece como que dice, el que se porte bien, el que haga bien las cosas, al final será salvo. Así se entiende si lo sacamos así del contexto, ¿sí o no? Entonces parece así ser como que si no persevero y a la mitad del camino me quedo allí desanimado y triste y solo, ya no alcancé la salvación, se me fue. Entonces yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Cómo obtenemos la salvación? Le pregunto, ¿por obras? ¿Por gracia, por medio de la fe? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa perseverar? ¿Significa portarnos bien para ganar nuestra salvación? Y al final decir, Señor, yo sí perseveré, entonces dame la salvación, me la gané. La palabra clave aquí es perseverar. Digan todos perseverar. El que persevere, del griego hupomeno, que significa resistir, significa soportar las aflicciones. Aquí perseverar significa resistir, soportar con valor, valentía, las pruebas y las aflicciones. Eso significa perseverar en el griego. Ahora, hay una frase allí que dice, el que se persevere hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? ¿De los tiempos? ¿Hasta el fin de qué? ¿Si cuántos años puedes vivir? Al que persevere hasta el fin de qué? De las pruebas y de las aflicciones. Ok, el problema está en lo que viene a continuación. El que persevere hasta el fin, será salvo. Déjame preguntarle, hacerle un par de preguntas. ¿Salvo de qué? Lo acabo de decir. ¿Salvo de qué? Pregunto, ¿del infierno? Pregunto, ¿será salvo de qué? ¿De la condenación eterna? No. Si perseverar significa soportar las pruebas y las aflicciones y las tribulaciones hasta el fin, entonces no está hablando de condenación ni de infierno. ¿Estamos? Ahora vamos a estudiar el contexto. Mateo 24:1. Para que se den cuenta de que todo el contexto y lo que rodea a la frase y al versículo se refiere precisamente ¿a qué? A las pruebas, a las tribulaciones, a las aflicciones que vienen a los que seguimos a Cristo. Pero aquí en este caso, escúchenme bien, los que se quedaron durante la gran tribulación, que eran salvos, pero por no haberse preparado, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Carnales y todo, y se quedaron, llegó el Señor, son salvos, pero les va a ir como en feria. Pero serán salvos de qué? De la condenación, no, porque ya son salvos. Entonces, ¿qué es salvos aquí? ¿Qué significa perseverar? Dije, hupomoneo, resistir la prueba con valentía. El contexto nos aclara perfectamente. Ahí va, Mateo 24:1, ¿ya lo tiene? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Les está profetizando que el templo del cual se sentían orgullosos iba a ser destruido. Lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, general romano, entró a Jerusalén y destruyó el templo. Pero luego en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que el templo iba a ser destruido. Okay. ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, de tu segunda venida. ¿Estamos o no? Porque ahí ya estaban hablando con él, primera venida. Dinos, ¿qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Y fíjate lo que responde en el versículo 4. Jesús les responde y les da consejos de precaución. Escuchen bien, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. ¿Qué es engañar? Es hacerlos dudar entre dos pensamientos.
Eso significa aquí engañar. ¿Qué fue lo primero que les dijo a sus discípulos? A sus hijos, que nadie los engañe. Versículo 5. Porque vendrán. Aquí está ya Jesús estableciendo. ¿Quién vendrá? Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Saben qué dicen los de aquí del oriente de la ciudad? Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Cuando su apóstol sale en la pasarela que tienen ahí en su templo, esto se ve en la televisión, cuando sale y la gente le empieza a aplaudir y el que toma el micrófono dice, he aquí delante de vosotros el Cristo. Ay, y todos empiezan a llorar y caen y se convulsionan porque están viendo al Cristo. Y, hermanos, tú dices, wow, Jesús lo dijo, vendrán. ¿Quiénes vendrán? Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ese es un tipo como tú y como yo. ¿Cuál Cristo? Sin embargo, hacen una fiesta cada agosto y vienen 300,000 engañados. ¿Están entendiendo? Y Jesús dice, tengan cuidado. ¿Qué más? Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Déjeme decirle, las guerras siempre han traído destrucción, siempre han traído dolor, lágrimas, desconsuelo, frustración, tragedia y miseria, ¿sí o no? Y eso es tribulación, eso es dolor, eso es aflicción. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Turbarse aquí es perder la paz, porque es necesario que todo esto acontezca. Ay. Ciertamente aquí es difícil hacer una línea donde dices, nosotros si tú estás con tu lámpara llena, es difícil decir, en esta línea, en este punto, todavía no viene Jesús en su segunda venida y por lo tanto estamos ya viviendo principios de... No sé si me expliqué. O sea, es difícil decir, pero hay que estar preparados, porque alguien puede decir, oiga pastor, pues eso ya se ve. Pues sí, dígame si no trae dolor y aflicción eso. ¿Ah? Cuando ha habido guerras y caen bombas, también a cristianos vuelan en pedacitos. Cuando vino el tsunami en Indonesia, arrasó con toda una iglesia y el pastor iba incluido y se ahogó. ¿Qué más dice? Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades que matarán masivamente a los habitantes de la tierra. Esto es ya visible hoy. Y hambres. ¿Hay hambre en la tierra? Aquí en Guadalajara hay hambre. Hay barrios muy pobres, hay gente que no tiene que comer, amanece sin nada. Todo eso trae aflicción y dolor, ¿no es cierto? Sufrimiento, tribulación y terremotos en diferentes lugares, ya lo hemos vivido. Y todo esto será principio de dolores, principio solamente. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le está diciendo los van a entregar? A los discípulos. Es decir, que la persecución a los cristianos se vio desde el primer siglo. Nerón se gozaba viendo que las fieras se comían a los cristianos. Os entregarán a tribulación y os matarán. Ay, eso trae. Actualmente aquí en México, en Chiapas, matan pastores todavía, cristianos, hermano. Eso es tribulación, ¿no es cierto? Eso es aflicción, eso es dolor. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahorita en este tiempo ser cristiano es hasta como estar de moda, ¿no? Al rato hasta el diablo es cristiano. Escúchenme bien, no se vayan con la finta que se convirtió Juan Camaney. No se crean mucho. Que se convirtió el diputado Juan Pistolas. Hasta que no dé fruto y dé evidencias de la salvación, entonces vamos a creer. Porque apenas, miren, supuestamente se convirtió un hijo de Lupita D'Alessio. Supuestamente. No tiene ni un mes de convertido y un pastor ya lo trae testificando. Háganme favor, para que el rato ande como la veracruzana. No sé si me estoy explicando. No se vayan con la finta. No. Que se convirtió el próximo presidente.
Mira, siempre en tiempos de elecciones hasta los perros se convierten. Hasta oran los perritos. Todo el mundo se acerca a Dios. No, mentiras, hermanos. No hay que ser tan inocentes. Esa gente busca otra cosa. ¿Estamos o no? Pero mañana vayan a votar, ¿eh? ¿Qué más? Versículo 10. Muchos tropezarán entonces. ¿Sabes quiénes son los que van a tropezar? Los que nunca nacieron de nuevo. Porque no tienen fuerza. No tienen cómo contrarrestar todo esto que se va a venir al mundo. ¿Cómo? Si no son hijos de Dios, ¿de dónde van a agarrar la fuerza de Dios? Porque han menospreciado el mensaje. Han entendido, han escuchado, pero nunca fueron salvos. Escúcheme bien, perseverar hasta el fin para ser salvo es una evidencia de que ya eran salvos. ¿Por qué? Porque si usted llega hasta el final, resistió la prueba de sufrimiento, de tribulación, y aún lo entregaron a la cárcel, lo persiguieron, lo martirizaron y cuanta cosa, y usted se mantuvo. ¿Sabe por qué se mantuvo? Porque usted ya era salvo. Y el que es salvo, ese está seguro por toda la eternidad. ¿Por qué? Curiosamente, escúcheme bien, es en los tiempos de tribulación donde los cristianos, por X razones, haciendo comillas, sacaban fuerzas no sé de dónde. Hágame favor. Más los perseguían, más los quemaban y más valerosos se ponían. ¿Por qué? Porque tenían la fe salvadora. Y esa actitud de perseverar hasta el fin era la evidencia de que eran salvos de la condenación. Pero aquí, salvos, ¿de qué se refiere? Vamos a seguir leyendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo quiero que note otra vez, falsos profetas. Y ya los vemos en la televisión, hermano. Pero así, aún así, muchos así son tan inocentes. Ay, que por más que les explica uno, es increíble. Los ven y dicen, pues que no falla. A ver, el que te libre de pecado, tira la primera. Y salen con nada que ver esos textos con un falso profeta, hermano. Nada. Pero Jesús dijo, yo ya se los advertí. Es actual esto. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escúcheme bien. ¿Saben quiénes son los que se van a enfriar? Los que nunca se decidieron por Cristo. Los que nunca nacieron de nuevo. Esos son los que se van a enfriar porque ven la maldad y dicen, no hombre, yo no aguanto nada. Si de eso se trata ser cristiano, ahí nos vemos. Por eso esa insistencia de Dios hacia nosotros. ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Porque no hay otra manera, si no es mediante el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, que nosotros podemos enfrentar todos los embates endemoniados del diablo. Demoniados del diablo. Ya ven, ya inventé una doctrina falsa. No hay otra manera, hermanos. ¿Cómo vamos a resistir todo eso? Si no es que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está allá afuera. Pero si el que es mayor que todos no está dentro de ti, tú te vas a enfriar. Así hayas venido, hayas sido iluminado, pero nunca te decidiste por Cristo. Menospreciaste el mensaje de la salvación. Descuidaste el mensaje de la salvación. No la salvación porque no la tenías. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverancia en qué? En Cristo. Pero este perseverar, ¿qué significa? Ya lo dije. Resistir, ¿qué? Todo lo que está diciendo Jesús desde el versículo 1 de Mateo 24 hasta donde hasta donde vamos ahorita. No es otra cosa más que pura tribulación, aflicción, aflicción. Entonces, perfectamente la palabra perseverar, que en el griego es hupomoneo, se entiende perfectamente. Resistir con valor la prueba. ¿Por qué? Porque tienes al que es mayor dentro de ti. ¿Cuántos lo tienen ya? Por eso Pablo decía, ¿qué nos separará del amor de Cristo? No hay nada que separe a un nacido de nuevo de Cristo, nada. Y si se fue, es porque nunca tuvo al Hijo de Dios. Porque Cristo no entra y se sale, no entra y se sale. No eres salvo, te pierdes, te vuelves a arrepentir, vuelves a nacer. No, eso no existe. No puede ser una persona ahorita de Dios y mañana del diablo, y mañana otra vez de Dios y mañana del diablo otra vez. Eso no existe. O eres de Dios o eres del diablo.
¿Estamos? Déjame agarrar aire. Sigo leyendo para terminar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que no hay nadie que en aquel día se pare delante del Padre y le diga: a mí nunca nadie me dijo nada. Sí te dijeron. Lo que pasa es que menospreciaste esta salvación tan grande. Descuidaste esta salvación tan grande. ¿Están entendiendo? Descuidaste, no atendiste al mensaje de la salvación. Si perseverar hasta el fin, entonces, para terminar, significa que ganaremos nuestra salvación. Porque yo resistí, entonces la salvación la obtenemos por obras, ¿no es cierto? Y no por fe. Esto contradice el evangelio de la gracia. No hay contradicción, hermanos. Porque no está hablando de ganarse la salvación y de perderla, sino de aguantar las tribulaciones y que te quedes a la mitad. ¿Sí? Es decir, un cristiano, hay otra parte en Mateo 10, dice: y si los días no fuesen acortados, ninguno sería salvo. ¿Ha leído ese versículo? Pero por causa de los escogidos tiene que ser acortado, porque si no nadie sería salvo. ¿Salvo de qué? Otra vez ahí, de la tribulación, hermano. Es como esto, mira, tú dices: ay, hola, ¿cómo estás? Saludas a alguien y te dice: bien, nada más que fíjate que hubo un accidente allí en la esquina y yo iba atravesando y un camión le pegó a otro y que se me echa encima el camión y yo grité y mira, yo no sé qué pasó y me salvé. Entonces, por el contexto se entiende que se salvó del accidente, ¿no? No le vas a decir tú: que no era salvo ya. Porque el otro te va a decir: yo no estoy hablando de la salvación del infierno. Estoy diciendo que me salvé de un midibusero que me hiciera pedacitos, de eso me salvé. Entonces, ¿qué significa? Que somos librados de las tribulaciones, de las pruebas. Si las superamos, si las aguantamos con valor y perseverancia, escuchen, Dios nos va a fortalecer, nos va a alentar, nos va a consolar y nos va a librar. ¿De qué? De todo eso que Él dice. Si perseveramos hasta el fin. Entonces, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿De qué? Será salvo de todo eso que ha de venir sobre el mundo. ¿Es claro? Bueno, yo les pregunto, terminando: ¿eres salvo? No me vais a contestar como yo le contesté a mi hermana cuando me dijo: tienes que ser salvo. Yo le dije: ¿qué no es un detergente? Yo lo estaba haciendo a propósito. Entonces, hermanos, ¿se pierde la salvación? Esos versículos que acabamos de estudiar hablan de que la salvación se pierde. No, aquí nos vamos a quedar. Cierren sus ojos un momento. Además no se pueden ir porque está un tormentón ahorita ahí. Pero me voy a dar prisa porque luego suele irse la luz, y antes de que se vaya la luz, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Yo te pregunto: ¿eres salvo? ¿Tienes a Cristo? ¿Qué has hecho con el mensaje de la salvación? Porque tú puedes decir: sí, yo soy salvo, pero yo te pregunto: ¿dónde están las evidencias de tu salvación? ¿Qué significa esto? ¿Dónde están las pruebas, tu forma de vida, como evidencia de que eres salvo? ¿Están o no están allí? Ese es el punto. Vamos a orar. Señor, tú conoces los corazones. Tú conoces a todos los que estamos aquí y sabes quiénes son tus hijos y sabes quiénes no son tus hijos. Pero seguramente hay aquí algunos que no lo son. Esos que no lo son, no descuiden esta salvación tan grande. No dejen pasar sin atender el mensaje de que Jesús es el único camino, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo verdadero que murió en la cruz por nosotros. Es tiempo, si tú estás aquí, es porque Dios te trajo para que te decidieras. ¿Te decidieras a qué? ¿A entregarte a Cristo o de plano lo rechaces?
Pero yo hago un llamado para los que quieren entregarse a Cristo. ¿Habrá alguien aquí que quiere entregarse a Cristo? Levante su mano. Veo algunos que el sábado pasado se entregaron a Cristo. Pero está bien. A lo mejor hace 8 días lo hiciste de guasa. Lo hiciste así como... Pero está bien, yo no tengo problema con eso. Una vez un amigo me dijo: hermano, ¿tú has visto a esos hermanos que cada vez que uno les dice que quieren aceptar a Cristo se ponen de pie y levantan la mano? Le dije: sí, ¿cómo no? Dice: fíjate que eso antes me molestaba a mí. Dice: pero ya no, porque entendí que muchas veces ellos lo hicieron sin pensarlo, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces yo aprendí, entendí, y no me molesta para nada que lo vuelvan a hacer algunos, no todos. Pero los que levantaron su mano les voy a pedir que se pongan de pie ahí en su lugar, porque voy a hacer una oración. Esta oración es solamente para ayudarles a ustedes, a encaminarlos. Eso lo expliqué el sábado pasado, que después de haber sido iluminados, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese mensaje? No se decidieron por Cristo, pero esa iluminación es mostrarles el camino. Pero esa iluminación fue que fueron expuestos a la luz del Evangelio y ustedes lo entendieron. Y llega el momento en que se deciden por Cristo o definitivamente lo rechazan. Pero veo mucha gente de pie, qué bueno. Veo algunos que en otras ocasiones lo han hecho. No importa, está bien. Levanta tus manos a Dios. Yo no sé, miren, esto no significa que cada sábado o cada reunión tú vas a estar entregando tu vida a Cristo. A Cristo se le entrega la vida una sola vez y para siempre. ¿Estamos? Aún así, yo veo gente que lo hizo hace 8 días, pero está bien. Yo no puedo saber si hace 8 días fue nada más así de... no sé. Qué bueno. Ok. A Cristo se le entrega la vida una sola vez para siempre. Así como Él murió una sola vez para siempre, ella no tiene que morir cada sábado por ti. Así como Él ya murió una sola vez naces de nuevo. Una sola vez te entregas a Cristo. Una sola vez y para siempre. Si tú después de hacer esta oración te vuelves a la vida anterior, es porque no naciste de nuevo. Pero Dios siempre da oportunidades. Con todo tu corazón sincero, dile a Dios esta oración. Señor, abre tu boca y dile: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido mi vida lejos de ti. Pero en este momento yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz para darme salvación. Salvación para librarme de la condenación del infierno, de las consecuencias del pecado, que era muerte eterna. Pero en este momento, Señor, dile: yo creo. Dame vida eterna, Señor. Hazme nacer de nuevo a la vida de Dios. Cristo, dile: Jesús, ven a morar a mi corazón. Dame tu vida y yo te doy mi vida. Que el Espíritu Santo selle esta unión que es espiritual de Cristo con tu espíritu. Recibe a Jesús. Señor Jesús, tu palabra dice que los que estamos en Cristo, tu palabra dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, que ahora Cristo mora dentro de nosotros. Pónganse de pie todos y vamos a adorar al Señor un momento. Levanta tus manos a Dios. Acuérdense que levantar las manos a Dios es un símbolo de que nos rendimos ante Él, ¿sí? Él es nuestro Señor. A veces yo, cuando leo estos versículos y veo que viene persecución sobre los cristianos, recuerdo y siempre pienso lo siguiente: ¿por qué cuando la iglesia cristiana fue perseguida fue cuando más poder tenía? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los que no eran nacidos de nuevo, esos salían huyendo. Pero los que eran verdaderamente hijos de Dios permanecieron y soportaron. Y Dios confirmó su salvación que ellos habían tenido por fe, con señales y milagros y una vida poderosa en Dios. Yo a veces digo: Señor, ¿no necesitará la iglesia de hoy una persecución para que limpies un poco de aquellos que dicen que son pero no lo son? Y bueno, Dios tiene planes para este país. Y si viniera persecución sobre nosotros por causa de Cristo, ¿tú perseverarías? ¿Resistirías? Escúchame bien: si resistes,
esa es la evidencia de que ya tenías a Cristo. Si no, es porque nunca lo tuviste. Así de fácil. ¿Ven? Señor, gracias, te adoramos. Señor, tú eres el único que puede infundir aliento, fortaleza. No hemos resistido hasta la sangre, ciertamente, pero aún así algunos sufren persecución, dolor, sufrimiento, por situaciones, pruebas, aflicciones de la vida. Pero Señor, los que somos tus hijos, en este momento recibimos la fortaleza del Espíritu Santo en nuestro hombre interior, por medio del Espíritu Santo. Fortalece, Señor, los cuerpos que están débiles, que están enfermos, sánalos, Señor. El que está sufriendo en escasez, súplele, Señor, porque a pesar de que está en escasez y tribulación, aquí está este día, manifestando su fe. Pero tu consuelo llega, Señor. Sálvanos. Fíjense bien cómo estoy orando, hermano. Sálvanos, Señor. Libéranos, protégenos de los malos. Sálvanos de hombres malos. Sálvanos de dolores que no tenemos por qué llevar. Sálvanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.